Supe que algo andaba mal en el momento en que entré en mi camino de entrada y vi una extraña camioneta estacionada en mi garaje como si fuera la dueña del lugar. No era el auto de mi hermana, no era de mis vecinos y seguro como el infierno que. No era mío la peor parte. Es que la puerta del garaje estaba abierta de par en par, como si el universo me estuviera mostrando lo absurdo de la situación. A plena luz del día me había ido apenas por 8 horas y en ese corto tiempo alguien había reclamado mi propiedad como un león y marcado su territorio al principio. Pensé que tal vez era un error, algún repartidor usando mi espacio para dar la vuelta, tal vez un conductor de Uber confundido. Pero cuando salí de mi auto y lo vi mejor, mi instinto me dijo que esto era algo completamente diferente. El auto estaba estacionado perfectamente adentro como si el conductor se hubiera tomado su tiempo para hacerlo bien. La puerta estaba cerrada y para hacer las cosas aún más raras. Había un café helado medio vacío en el capó. La condensación aún fresca significaba que alguien había estado aquí recientemente. Me dirigí a mi puerta principal para asegurarme de que no se hubiera manipulado nada más y fui directo a los vecinos. Fue entonces cuando la conocida Karen apareció antes de que yo, noqueada, saliendo de su casa con la clase de confianza que solo viene con una vida de salirse con la suya con tonterías. Corte de pelo, bob, corto, gafas de sol enormes y una expresión que gritaba: «Te reto a que me desafíes». «Discúlpame», dije tratando de mantener mi tono nivelado. «¿Sabes de quién es el auto que está en mi garaje?» Ni siquiera lo dudó. «Sí, es mío». Silencio, parpadeé. Ella dio un sorbo a su bebida. «Lo siento, lo que aparqué ahí», repitió como si eso de alguna manera lo aclarara todo. Necesitaba el espacio. Me reí, esperando a que me dijera que estaba bromeando, pero solo me miró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable, así que solo. «¿Aparcaste en mi garaje?», pregunté asegurándome de no estar alucinando. Ella se burló. «Estaba vacío». «¿Cuál es el problema? Ni siquiera lo estabas usando». «Oh, esto iba a ser un problema», respiré hondo, agarrándome el puente de la nariz para no perderlo. «Karen, esta es mi propiedad, no puedes aparcar en mi garaje solo porque te apetezca». Puso los ojos en blanco. «Bueno, tenía prisa y tu camino de entrada estaba demasiado inclinado para mí, sub. Tienes tanto espacio y pensé que ya que no estabas en casa, ¿cuál es el daño? La pura audacia». Casi me hizo reír. «Casi el daño es que es ilegal», dije, mi paciencia disminuyendo. «Tu intrusión, mueve tu auto». Ella se cruzó de brazos. «Lo haré, pero tengo recados que hacer, así que lo haré más tarde», repetí. Ahora, realmente riendo con incredulidad. «No lo moverás ahora». Karen dejó escapar un suspiro exagerado, como si yo fuera un propietario irrazonable pidiendo el alquiler. «A tiempo no puedo. Voy a salir con mis amigos, solo sé un buen vecino y déjalo estar». Y con eso se dio la vuelta y regresó a su casa cerrando la puerta. En mi cara me quedé allí con la mandíbula apretada tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había conocido a mi parte justa de personas con derecho, pero Karen estaba operando en un nivel completamente diferente. Podría haber llamado a la policía, podría haber hecho que la remolcaran, pero algo en su pequeña sonrisa satisfecha mientras me despedía encendió un fuego mucho más mezquino dentro de mí. Bien tenía tantas ganas de aparcar en mi garaje que podría quedarme en mi garaje sin dudarlo. Caminé de regreso a mi casa. Agarré el control remoto de la puerta del garaje y la cerré manualmente desde adentro. Luego aseguré la puerta lateral con el cerrojo. Revisé todo 2 veces y me aseguré de que no hubiera forma de entrar o salir. Y luego empaqué mis maletas y me fui por una semana. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Lo que no sabía en ese momento era que Karen había entrado al garaje antes de que lo cerrara. Debió haber regresado para agarrar algo de su auto, asumiendo que podía entrar y salir cuando quisiera, pero con la puerta cerrada y sin forma de abrirla desde adentro sin el control remoto. Estaba atrapada cuando estaba a medio camino de mi destino de vacaciones tomando una copa al sol. Karen estaba atrapada en mi garaje sin nada más que su bolso y el contenido de su auto para hacerle compañía en casa. El vecindario comenzaba a notar su ausencia. Su esposo Greg parecía vagamente preocupado, pero en su mayoría indiferente. Más tarde descubrí que había asumido que se fue de compras o una escapada de chicas. Pero Susan, su mejor amiga y compañera de drama, comenzó a hacer preguntas. Mientras tanto, dentro del garaje, Karen estaba descubriendo cuán limitadas eran sus opciones. No había señal de teléfono, ni comida, excepto algunas barras de proteína rancias que había olvidado, y lo peor de todo, no había baño que funcionara. Golpeaba las paredes, gritaba pidiendo ayuda e incluso intentó abrir la cerradura con una horquilla, pero la puerta del garaje seguía obstinadamente cerrada. Para el tercer día estaba desesperada.
Lo intentó todo, golpeando las paredes por la noche, tocando la bocina, incluso intentando colarse por la puerta para perros en un movimiento tan ridículo que desearía tener imágenes de seguridad mientras. Tanto, yo estaba felizmente inconsciente, disfrutando de mi viaje sin interrupciones hasta que recibí un mensaje de un número desconocido. «Ayúdame, monstruo». Miré la pantalla confundido. Luego apareció otro mensaje. «Me encerraste, psicópata. Déjame salir». Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Karen no solo había estacionado en mi garaje, se había estacionado ella misma en mi garaje y ahora quería salir, pero no tenía prisa por solucionar su problema. Después de todo me había dicho que fuera un buen vecino y la dejara estacionar allí, ¿no? Sonreí, guardé mi teléfono y pedí otra bebida. Karen podía esperar junto a la segundo día. Karen había pasado por cada emoción posible: ira, negación, negociación y desesperación total. Había gritado, pateado las paredes, tocado la bocina del auto tantas veces que la batería estaba casi muerta, e incluso golpeó la puerta del garaje con una palanca que encontró en el maletero, pero nada funcionó. La puerta del garaje estaba cerrada herméticamente y nadie había venido a rescatarla. Estaba empezando a asimilarlo, que en realidad podría estar atrapada aquí por un tiempo. Al principio se había convencido a sí misma de que alguien la oiría. Después de todo, ella era Karen, y Karen siempre se salía con la suya. Seguramente un vecino notaría su ausencia, tal vez. Greg se daría cuenta de que algo andaba mal y vendría a buscarla. Pero a medida que pasaban las horas, la realidad se imponía. Greg no era exactamente la herramienta más brillante del cobertizo, y honestamente probablemente estaba disfrutando. Del silencio los vecinos no les agradaba lo suficiente como para preocuparse. La única persona que podía arreglar esto era Jake, y estaba bebiendo margaritas en algún lugar lejano, completamente inconsciente, o peor aún, completamente consciente. De su situación tenía que sobrevivir. El primer desafío fue comida y agua. Una búsqueda rápida en su bolso. Reveló algunas mentas para el aliento, un envoltorio de barra de granola arrugado que no tenía nada, pero migas, y una botella medio llena de agua alcalina. Cara no era mucho, pero tendría que bastar. Recorrió el auto, luego rebuscando en la guantera. Hice en su consola como un mapache, escarbando en la basura Jackpot un paquete de galletas rancias, una barra de chocolate derretida. Y una bebida energética vieja. No era exactamente una comida gourmet, pero era mejor que nada. La situación del baño era una pesadilla completamente diferente. Después de aguantarlo tanto como pudo, finalmente se rindió y tuvo que recurrir a un vaso vacío de Starbucks en el asiento trasero. Era humillante, repugnante, y algo de lo que nunca volvería a hablar. Juró que en el momento en que saliera de aquí, demandaría a Jake hasta el olvido. Se aseguraría de que se arrepintiera de haberse metido con ella. Al tercer día estaba empezando a perderlo. Las paredes del garaje se sentían como si se estuvieran cerrando en el aire. Olía a una mezcla de escape de automóvil y desesperación, y había pasado demasiado tiempo discutiendo. Consigo misma intentó dormir, pero los asientos del auto eran incómodos y el sonido del silencio absoluto la desconcertaba. Cada arroyo, cada ladrido de perro distante, cada coche que pasaba por la calle le aceleraba el corazón. Habría dado cualquier cosa por su teléfono, pero no había señal en el garaje y de todos modos la batería se le había agotado. En un momento dado, tuvo la brillante idea de escapar por la puerta para perros de la entrada lateral. Era una pequeña trampilla para un Golden Retriever, no para una mujer adulta, pero estaba lo suficientemente desesperada como para intentarlo. Se tumbó boca abajo, se movió hacia adelante y logró meter la cabeza por el resto del cuerpo, pero no cooperaba. Sus hombros eran demasiado anchos, sus caderas se negaban a moverse y ahora estaba atrapada a medio entrar y a medio salir como un patético personaje de dibujos animados. Le tomó 20 minutos de forcejeo, gritos y pura humillación antes de que finalmente lograra volver a entrar. Estaba llegando a su punto de quiebre. Mientras tanto, en el mundo real, las cosas empezaban a ponerse sospechosas. La mejor amiga de Karen, Susan, había empezado a preguntar por ahí. Greg, que había disfrutado de unos días maravillosos de tranquilidad, estaba empezando a notar que su mujer no le había enviado mensajes de texto desde hacía un tiempo. Él había asumido que estaba de compras o en un día de spa. Pero cuando Susan lo llamó por cuarta vez sugiriendo que algo podría estar mal, incluso él tuvo que admitir que era un poco extraño. Greg finalmente se acercó a la casa de Jake y tocó la puerta cuando no hubo respuesta. Echó un vistazo a la propiedad para comprobar si el auto de Karen seguía estacionado en algún lugar. El garaje estaba bien cerrado y sin ninguna señal obvia de su esposa. Greg se encogió de hombros y se fue a casa. Si estaba en problemas, habría encontrado una manera de asegurarse de que todos lo supieran en el garaje. Karen estaba ahora
en la etapa de locura en la que comenzó a hablar para objetar que la taza de café helado de antes se había convertido en Wilson su único compañero. Tuvo conversaciones completas con él, culpando a Jake por su situación, culpando a Greg por no darse cuenta de que estaba desaparecida y culpando al universo por permitir que esto le sucediera a alguien tan importante como ella. Wilson, por supuesto, no respondió, lo que solo la enfureció más. Luego, en un momento de desesperación, recordó algo. El garaje tenía una pequeña ventana cerca del techo. No era lo suficientemente grande para escalar, pero tal vez, solo tal vez, podría llamar la atención de alguien. Apilando todos los que pudo encontrar, se subió al capó de su auto, luego al techo y finalmente llegó a la ventana que podía ver. La calle afuera de Freedom estaba tan cerca pero tan lejos que gritó pidiendo ayuda agitando los brazos como una loca, pero no había nadie alrededor. La única persona que pasó fue el señor Jenkins, el vecino anciano que siempre usaba auriculares. Con cancelación de ruido cuando salía a caminar a diario, ni siquiera la miró. Su última esperanza era tocar la bocina otra vez, pero después de agotar la batería del auto, antes eso ya no era una opción. Estaba atrapada, derrotada, atrapada, en un garaje que hasta hace poco había considerado su espacio de estacionamiento personal, y luego, justo cuando finalmente aceptó su destino, lo escuchó su teléfono vibrando en el portavasos. Volviendo a bajar, se abalanzó sobre él rezando, para que le quedara suficiente batería la pantalla. Estaba oscura muerta, maldijo sacudiéndolo, deseando que volviera a encenderse, pero fue inútil. Todavía estaba atrapada, todavía indefensa. Entonces, como para agregar insulto a la herida, escuchó el sonido inconfundible de alguien entrando en el camino de entrada. Su corazón dio un vuelco finalmente. Finalmente alguien había venido a salvarla. Pero en el segundo que vio quién era, su alivio se convirtió en pura rabia. Era Jake. La puerta del garaje comenzó a abrirse inundando el espacio con aire fresco, aire y luz solar. Y tan pronto como estuvo a la mitad, Karen explotó como un murciélago salido del infierno con los ojos desorbitados, furiosa y lista para desatar cada gramo de frustración acumulada. Sin embargo, Jake se quedó allí parado, bebiendo un trago como si no la hubiera dejado pudrirse durante una semana. Bueno, dijo sonriendo. Parece que alguien tuvo un momento difícil. Karen vio rojo. Iba a destruirlo. Karen nunca había sentido este nivel de rabia en su vida. En el segundo en que salió del garaje a trompicones, con los ojos desorbitados y despeinada, apenas respiró antes de lanzarse a un ataque de gritos en toda regla. Jake, por otro lado, se quedó allí con la postura más exasperantemente relajada, bebiendo su café helado como si acabara de regresar de una compra casual, en lugar de regresar con un rehén que había atrapado sin querer en su garaje durante una semana. «Eres una psicópata absoluta», Karen, gritó su voz horas después de días de gritar dentro del espacio cerrado. «Me encerraste allí, me dejaste pudrirme. ¿Tienes alguna idea de lo que he pasado?» Jake levantó una ceja imperturbable. «Quiero decir, yo asumí que moverías tu auto cuando te dije que adivinaras que eso no pasó». Las manos de Karen se apretaron en puños, sus uñas clavándose en sus palmas. Estaba sucia, exhausta, deshidratada y más allá humillada. El olor a bebidas energéticas, rancias y sudor se aferraba a ella su bob una vez perfectamente alisado. Ahora encrespado más allá del reconocimiento, había pasado días planeando su venganza, fantaseando con todas las formas posibles de hacer sufrir a Jake por lo que había hecho. Y ahora que finalmente era libre, se iba a asegurar de que se arrepintiera. «Voy a llamar a la policía». Ella sembró apuntando un dedo tembloroso en su dirección. «Vas a ir a la cárcel por esto. Este es un encarcelamiento ilegal. Espero que tengas un buen abogado porque ya terminaste». Jake tomó otro sorbo lento de su bebida adelante. Karen vaciló por un segundo. No estaba en pánico, ni siquiera estaba remotamente preocupado. Solo sacó su teléfono de su bolsillo y lo desbloqueó. «¿Quieres que te llame o quieres usar el mío, ya que tu batería probablemente esté muerta por una fracción de segundo?» Karen dudó. Algo andaba mal, porque no tenía miedo. ¿Por qué? ¿No estaba él luchando por explicarse? La forma en que la miraba tranquila y serena hizo que su estómago se revolviera de inquietud antes de que pudiera responder. Jake se acercó a su auto y abrió el maletero. Sacó una pequeña cámara de seguridad en su mano y tocó la pantalla. «Mira». Lo gracioso es que continuó ignorando por completo la forma en que Karen parecía que estaba a punto de explotar. «Instalé cámaras alrededor de mi propiedad hace un tiempo y han estado grabando todo este tiempo». La boca de Karen se secó. Giró la pantalla hacia ella, dejando que se reprodujera el metraje. Allí estaba ella pavoneándose por su camino de Sietis, entrada, agitándole la mano con desdén cuando le dijo que moviera su auto. Allí estaba ella, arrogantemente,
dándole la espalda, diciendo que lo movería cuando le diera la gana. Y luego, la guinda del pastel. Allí estaba ella colándose en el garaje por algo de su auto justo antes de que él lo cerrara y se fuera. Jake sonrió. Así que técnicamente te encerraste. Simplemente no sabía que todavía estabas adentro cuando me fui. Los labios de Karen se separaron buscando algún tipo de argumento, pero no llegó nada. Tenía pruebas, evidencia. Todo su caso se derrumbó en un instante, pero por favor, Jake continuó deslizando su teléfono de vuelta en su bolsillo. Llama a la policía. Me encantaría mostrarles esto, estoy seguro de que estarían muy interesados en escuchar cómo entraste sin permiso en mi propiedad. Estacionaste en mi garaje sin permiso, te negaste a irte y luego accidentalmente te quedaste atrapado. Creo que el término legal para eso es allanamiento. Pero qué sé yo, no soy abogado. La cara de Karen se quemó, así no. Era como se suponía que debía ir. Se suponía que ella era la víctima, aquí la que tomaba las decisiones haciéndolo pedir perdón. Pero ahora no solo todo su argumento se volvió en su contra. Estaba peligrosamente cerca de ser la que tenía problemas legales. Necesitaba recuperar el control. No puedes probar que estuve allí durante una semana entera. Escupió por lo que todos saben, solo estuve allí unas horas. Jake sonrió. ¿Te refieres a un lado de los mensajes que me enviaste, Karen? Se congeló Jake. Desbloqueó su teléfono nuevamente y se desplazó por sus mensajes antes de levantar la pantalla. Los mensajes frenéticos de Karen aparecieron frente a ella, todos gritando por ayuda. «Ayúdame, monstruo. Me encerraste, psicópata. Déjame salir. He estado aquí por días. Estoy perdiendo la cabeza». Jake levantó las cejas. No suena exactamente como alguien que estuvo ahí dentro durante unas horas, ¿verdad? Karen apretó los dientes tan fuerte que su mandíbula podía sentir su control resbalándose entre sus dedos como arena, y lo odiaba. Y luego, para empeorar las cosas, su esposo Greg finalmente decidió aparecer. Se detuvo en la entrada saliendo del auto con una expresión confundida. «Oye, nena, ¿dónde has estado? Susan dijo que no ha sabido nada de ti en días». Karen se dio la vuelta apenas manteniéndose compuesta. «Greg, este lunático me encerró en su garaje durante una semana». Greg miró a Jake, luego a la cámara de seguridad en su mano y luego volvió a mirar a Karen. «Espera. Entonces estabas en su garaje. ¿Por qué yo? Aparqué allí un rato y luego lo cerró con llave. Me hizo esto». Greg se frotó la nuca. «Entonces, ¿por qué estacionaste en su garaje?» La boca de Karen se abrió y luego se cerró. «Ese no es el punto. Greg». Jake le hizo a Greg un gesto amistoso con la cabeza. «Tu esposa invadió mi propiedad, se negó a mover su auto y luego se quedó atrapada en mi garaje cuando me fui de viaje. Lo tengo todo grabado, incluida la parte donde ella me envió un mensaje de texto para que la dejara salir». Greg exhaló lentamente. «Karen, ¿en serio hiciste eso?» Karen estaba lista para gritar. Esto era humillante. Había pasado días sufriendo, esperando que todos estuvieran de su lado en el segundo que saliera, y ahora su propio esposo la estaba cuestionando. Jake juntó las manos. «Muy bien. Bueno, no voy a presentar cargos, pero instalaré un nuevo sistema de seguridad para asegurarme de que esto no vuelva a suceder». Karen se burló. «Como si alguna vez volviera a estacionar en tu garaje. Lunático». Jake sonrió bien. «Entonces estamos en la misma página». Karen vio sintiéndose completamente derrotada. Esto no había terminado. Ella encontraría una manera de vengarse de él. Tenía que hacerlo. Pero luego, como si el universo quisiera darle un golpe final, su teléfono vibró con una notificación. Una multa, una considerable, de la Asociación de Propietarios. El mensaje era claro. Uso no autorizado de la propiedad de otro residente. Múltiples quejas de los vecinos y una decisión de la Asociación de Propietarios de revocar sus privilegios comunitarios por un año entero, sin acceso a la piscina, sin reservas en la casa club. Nada. Jake le dio un pequeño saludo. «Nos vemos por...» Ahí Karen quería gritar, quería pelear, pero no había. No quedaba nada que hacer sin otra opción. Regresó pisando fuerte al auto de Greg, humillada más allá de lo creíble. Mientras tanto, Greg solo suspiró. Entonces debería siquiera preguntar. «Conduce», espetó Karen, cruzando los brazos, y con eso Greg puso el auto en reversa y los condujo lejos. Jake los vio irse y luego regresó a su garaje sacudiendo la cabeza con diversión. Él tenía uno, y la mejor parte es que Karen se lo había hecho a sí misma.